Buenas, en el día de hoy nuestro equipo, todas vamos a debatir el capítulo 5 del libro guía titulado Barreras de Mercado, Integración Global y Regional. La agenda que vamos a tratar el día de hoy, pues son estos 5 temas en los cuales hemos dividido nuestro debate para que se mantenga dinámico durante todo el tiempo. Y bueno, ahora nos permitimos empezar. Si bien las actividades internacionales de las compañías se relacionan directamente con la liberación y el nivel de liberación económica, más puntualmente, que existe en el comercio, pues el día de hoy nosotros vamos a hablar de algunos aspectos a tener en cuenta del comercio mundial y barreras, restricciones que se tienen a día de hoy para protección de cada uno de los países. Entonces, vamos a saltar de una a la parte número 1 de nuestra agenda, que son los tipos de barreras de mercados que existen. Existen, en términos generales, las arancelarias y las no arancelarias. Entonces, listo, las arancelarias, ¿qué son? No son más que un impuesto que se cobra sobre los bienes y servicios que se importan hacia un país, ¿sí? Es decir, los que vayan a entrar al país son grabados con un arancel para de alguna u otra manera desestimular la entrada de estos, que sean un poco más costosos y menos competitivos en el país a donde ingresan. Las no arancelarias son otro tipo de restricciones que, si bien no incluyen un gravamen al producto o servicio que está entrando directamente, pues sí pueden ser, por ejemplo, cuotas de importación, es decir, un número máximo de productos o de número de bienes que pueden entrar al país, restricciones voluntarias a la exportación. Esto es cuando algún país que tiene un acuerdo con otro dice voluntariamente vamos a restringir las exportaciones para proteger cierta industria del otro país. Están barreras administrativas, como lo son, por ejemplo, cuando existen muchos trámites para importar algún producto con el objetivo, una vez más, de desestimular la entrada de este. Existen las compras estatales, las exigencias de contenido local, que pues digamos que las hablaremos más adelante a detalle y debatiremos sobre estas, y las campañas de compra contenido local y barreras sanitarias. Estas son algunas a la inversión extranjera directa, que lo que pretenden es estimular que dentro del país esa industria se mueva únicamente o mayormente por locales. Otro tipo de barreras que existen, de las que debatiremos también un poco más adelante, son las sanciones al comercio. Entre estas podemos encontrar los embargos comerciales, como los que, por ejemplo, impuso Estados Unidos a Cuba en 1962 y los que se están proponiendo hoy en día, con los cuales se va a sancionar a Rusia por parte de Estados Unidos en conjunto con el G7 y la Unión Europea. Y esto sucede cuando se embarga el comercio, por ejemplo, cuando distintos países entran en controversia, ¿sí? Y les es difícil a la OMS mediar. Entonces, cada país toma autónomamente la decisión de sancionar a dicha otra nación para desestimular el comercio internacional de aquella con las demás. Ahora vamos a pasar al punto 2 de nuestra agenda, que son las restricciones a la inversión extranjera directa. Y bueno, como acabamos de ver, las barreras hacia las exportaciones e importaciones, es decir, al comercio internacional directamente, ahora vamos a ver a la inversión extranjera directa. Estas barreras pueden ser, en primer lugar, las restricciones a la propiedad y, por otro lado, los requisitos de operación del país hacia la empresa. Normalmente son las exigencias que existen de contenido local, es decir, que la producción o su cadena productiva de X subsidiaria o X filial de una holding extranjera dentro del país tenga cierto porcentaje de producto local, digamos, en su cadena final. Entonces, ahora pasamos a nuestra primera pregunta, y es, compañeras, ¿qué barrera consideran ustedes irrelevante, grave o que debería omitirse a la hora de debatir el tema del comercio internacional? Bueno, estaré respondiendo yo. Entre las barreras que yo considero menos necesarias o mi menos favorita son las restricciones a la inversión extranjera directa. Digamos que en países en desarrollo, como lo es Colombia, considero que la inversión extranjera directa es súper importante, súper beneficiosa. Al fin y al cabo, la inversión extranjera directa no significa más que aumentar la producción de un país. Y aumentar la producción de un país o su nivel de producción es aumentar su renta nacional. Y por tanto, aumentar su renta per cápita. Y eso no es más que pues aumentar el bienestar de las personas de dicho país. Entonces, digamos que generar restricciones o barreras a la inversión extranjera directa
desincentiva que las multinacionales consideren a estos países con estas restricciones como potenciales hosts o potenciales países que en donde van a ubicar sus subsidiarias. Sí, vale, estoy de acuerdo y tu punto es muy válido. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que algunos de los motivos económicos de los gobiernos para restringir el comercio internacional pueden ser, por un lado, controlar el desempleo, o sea, pueden ser, digamos, motivos económicos, tales como el desempleo, controlar la inflación e incluso controlar su balanza comercial, ¿sí? Para que no sea muy deficitaria. Y algunos otros aspectos que tenemos que tener en cuenta por los cuales los gobiernos restringen la inversión extranjera directa, pueden ser también como está sucediendo en este momento en Colombia, y es que se debe restringir para poder desarrollar una industria base local, ¿sí? Para nosotros poder desarrollar nuestras industrias locales, necesitamos que estas, más que, digamos, que las saquen del mercado con industrias más eficientes, más nuevas, extranjeras, sean protegidas por el gobierno, por lo menos mientras estas aprenden a ser eficientes por sí mismas. Bueno, yo consideraría que una de las barreras más irrelevantes para el comercio, porque su principal motivación es política y no económica, y sabemos que bueno, el comercio se relaciona mucho con el bienestar económico de una sociedad, pues vendría siendo la restricción voluntaria a las exportaciones, que básicamente es una cuota de importación, pero literalmente que a la inversa, y a la inversa porque entonces es el país extranjero el que se lleva todas las rentas producidas o posiblemente producidas por esta forma de barrera comercial. ¿Ya? Digamos que aunque la barrera comercial pueda quitar un poco de bienestar a los países que la pongan, de la misma forma va a generar una renta o un beneficio que pueda compensar medianamente los efectos que tiene la barrera comercial. El caso de un arancel genera ingresos al Estado, el caso de una cuota de importación genera rentas en las empresas, pero en el caso de una restricción voluntaria a las exportaciones, definitivamente al país que pide esa restricción, pues no le genera ninguna renta. Así que considero que realmente sería irrelevante en el campo económico. Super Majo, en este momento pues te cedemos la palabra. Okay, para mí la barrera que considero más irrelevante son las compras estatales, puesto que el gobierno compra bienes y servicios en un cierto sector para protegerlos. Y a mí me parece un poco irrelevante porque tenemos otros tipos de barreras arancelarias, como el arancel, las cuotas para poder proteger estos sectores. No necesariamente tiene que intervenir el Estado comprando y vendiendo, comprando estos productos. Sí, Majo, estoy súper de acuerdo. Y algo que hay que tener en cuenta, que menciona mucho, es que a veces cuando el Estado compra estas industrias, estas se vuelven ineficientes en el sentido de que no buscan su máxima eficiencia porque ya tienen una cuota de mercado asegurada. Entonces, sí, compañeras, la verdad me parece muy sano el debate alrededor de esta pregunta y les sugiero que pasemos a nuestra tercera parte de la agenda de hoy. Bueno, yo les hablaré de esta tercera parte, que es la integración global. Ok, el GATT y la OMC. La liberación del comercio ha sido dirigida principalmente por el GATT y a día de hoy la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué buscan estas entidades o el GATT, que es un acuerdo? Buscan el libre comercio, que se mantenga o se ha creado. ¿Cómo lo mantienen? Lo mantienen a través de aranceles vinculantes. ¿Y cómo lo crean? Pues tienen las famosas rondas arancelarias. ¿Qué es un arancel vinculante? Se busca que la mayoría de aranceles en el mundo, o los que se empiecen a fijar a día de hoy, sean vinculantes, porque un arancel vinculante solamente tiene la capacidad o de disminuir o de quedarse igual. Entonces, esto es lo mismo, mantener el comercio estable, el libre comercio estable, o que a la larga disminuya. ¿Y cómo crean libre comercio? Pues son las rondas arancelarias, que es una reunión entre los países de la OMC para llegar a negociaciones y por tanto acuerdos de libre comercio. La OMC y el GATT han hecho un buen trabajo porque han logrado abrir mercados en casi todas las regiones del mundo. Entonces, para el GATT, o según la perspectiva del GATT, el comercio debería ser sin discriminación,
Es decir, no debe existir las preferencias por bienes y servicios de una nación específica. Más libre, es decir, que las negociaciones que se hagan siempre sean con el fin de bajar las barreras arancelarias o no arancelarias. Previsible quiere decir que las barreras que hay no suban. Luego, más competitivo, hace referencia a ir en contra de las prácticas injustas como lo es el dumping. Y más beneficios para los países desarrollados en tiempo, flexibilidad y privilegios. Bueno, ahora hablemos de la OMC. Como ya lo dijimos, las rondas arancelarias son un mecanismo del GATT, Desacuerdo General sobre Aranceles y Comercio, para incrementar o fomentar el libre comercio. En la octava ronda, la ronda Uruguay, que acabó en 1995, se creó la Organización Mundial del Comercio. La OMC engloba el GATT, o el GATT hace parte de la OMC. Esto se recalca para que no se vean como entidades, o en este caso el GATT es un acuerdo distinto, trabajan en conjunto. Pero ¿por qué se creó la OMC entonces? La idea de la creación de la OMC fue para tener en cuenta aspectos que el GATT no estaba controlando. Por ejemplo, el monitoreo de las políticas comerciales de los países, la solución de disputas sobre el comercio exterior, reglas contra el dumping, el GATT, que es uno de los aspectos más importantes, que es el acuerdo general en el comercio de servicios. Digamos que el GATT, o sea, el GATT, G-A-T-T, tenía en cuenta solamente la liberación de bienes, más no de servicios. Y como estamos en una época donde la producción de servicios está cogiendo un auge, pues era importante ahora regular la liberación de este. Y las TRIPS, que son, ya debido a que estamos en el auge de los servicios, pues es adecuado proponer un acuerdo sobre los aspectos de derecho de propiedad intelectual relacionados con el comercio. La pregunta de debate que tenemos ahora planteada es: ¿cuál es el debate que existe alrededor del dumping como estrategia? Bueno, en este caso tomo la vocería para responder, y el debate que existe es que, bueno, principalmente, ¿qué es el dumping? O sea, empecemos por ahí. El dumping o dumping en inglés es un método de discriminación internacional de precios. O sea, en pocas palabras, lo que sucede cuando una empresa, digamos, acude al dumping como estrategia para ingresar a un mercado, como estrategia de comercio internacional, es que en los mercados extranjeros, al entrar, esta empresa vende a un precio inferior al de los demás competidores o inferior a su mismo costo de producción. Y digamos que, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es ganar cuota de mercado, pues obviamente discriminando a aquellos vendedores que, pues digamos, si venden a un precio relativamente justo, ¿sí? O a lo que sus economías de escala en ese punto le dan para vender. Entonces, existen tres tipos de dumping. Existe el que es esporádico y se utiliza para entrar a un mercado, para penetrar, y luego listo, los precios se nivelan. Está aquel que es depredador, y es que la diferencia del esporádico, que es el cual se usa una vez, el depredador, y el persistente, que es el tercer tipo de dumping. El depredador tiene como objetivo, como lo dice su mismo nombre, pues digamos que tragarse a las empresas poco a poco y quedar en últimas en un monopolio, aquella empresa que realiza dumping. Y el persistente, pues lo que pretende es maximizar sus ganancias, digamos que al disminuir los precios, llegando a un mayor nivel de demanda, ¿sí? Y si bien vende menos, pero gana más mancomunadamente. ¿Por qué? Porque gana menos por producto, pero vende muchísimo más. Entonces, ahora sí vamos a cuál es el debate. ¿Cuál es el problema del dumping? Y es que los economistas lo consideran que si en últimas, por ejemplo, como lo es con el dumping persistente, existen ganancias, entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema? Es sencillamente una estrategia para maximizar su eficiencia y vender, llegar a una mayor parte de la demanda. Sin embargo, algunos gobiernos lo consideran como una práctica desleal. ¿Por qué? Porque implica que se utiliza la discriminación precio para las industrias locales por una industria mucho más eficiente extranjera, ¿sí? Para sacarlas del mercado, de su propio mercado local. Entonces, por eso, a día de hoy existen regulaciones antidumping. Sin embargo, en términos económicos, sí existe el debate de si este es verdaderamente malo. Exacto, lo que dice mi compañera Ana Milán es muy cierto. Y de hecho, hay que recalcar que la OMC
como dijimos anteriormente, tiene reglas antidumping. O sea, es decir, que no está de acuerdo por más de que los economistas pues digan lo contrario. O sea, es decir, si estén de acuerdo. Por último, pues vamos a destacar unas cifras, y es que las actividades del GATT y de la OMC en el comercio mundial de 1980 a 2009 han sido muy buenas, es decir, han logrado muchísimo libre comercio. De tanto, en 1980 la valoración del comercio estuvo en 1.9 mil millones, y para el 2009 la cifra subió a 12 mil millones de dólares. Bueno, ahora vamos a tocar un poco acerca de la integración regional, cómo se va escalando en esta pirámide de la integración regional y cómo se puede pasar de simplemente acuerdos pequeños hasta una integración política entre naciones. Bueno, debemos saber que existe algo llamado el principio de la nación favorecida, y esto es algo definido por la OMC, y esto se va a fundamentar principalmente en el trato igualitario para todos los países. Dice que se concede una ventaja especial, y que si esa ventaja especial se concede a un solo país, de tipo una reducción de aranceles, algo para promover el comercio entre estos países, pues debería hacerse lo mismo con todos los miembros de la OMC. Sin embargo, sabemos que dentro del marco de la cooperación comercial, de la cooperación económica, realmente ese principio pierde un poco de realidad. Entonces, bueno, iniciamos con la cooperación económica, y como ya lo había dicho, en el marco del principio de la nación favorecida, todavía vemos que hay países que muestran favor los unos a los otros a través de acuerdos bilaterales, acuerdos unilaterales, que son muy relativos a reducción de barreras arancelarias, que son muy relativos a promover el comercio. La gráfica que está ahí está organizada de menor a mayor, de menor integración económica o menor integración entre las naciones hasta una mayor integración. Y nos vamos a dar cuenta a medida que toquemos cada una de ellas que la de arriba tiene mucho que ver con la de abajo. Es decir, que yo a medida que voy subiendo en la pirámide estoy cumpliendo los escalones de abajo. Es decir, que si yo quiero llegar a un mercado común, tuve que haber pasado por una área de libre comercio, una unión aduanera, para realmente poder llegar a ese mercado común. Entonces, podemos iniciar con la zona de libre comercio, que viene siendo la forma de integración más sencilla, y simplemente tiene que ver con una reducción de aranceles, de barreras no arancelarias también, o eliminación de estas mismas para poder incentivar el comercio entre dos naciones. Entonces, esto se ve mucho en lo que conocemos los TLC, los tratados de libre comercio, que van a fomentar que el comercio de un país se dé en mayor grado, o que el porcentaje del comercio exterior de un país sea en mayor grado incentivado por ese tratado de libre comercio. Entonces, por ejemplo, tenemos el TLCAN, que para el caso de Canadá y México, el 90% de los bienes y servicios transados en el comercio exterior son gracias a este tratado de libre comercio. Entonces, pasamos ahora a la unión aduanera, vamos a ir subiendo. Entonces, tenemos que en la unión aduanera venimos de un tratado de libre comercio donde ya no hay barreras entre las naciones, y se le va a agregar una característica adicional, y es que estos países van a realizar o van a tener una política exterior en común, o políticas exteriores en común. Es decir, si Valentina y yo decidimos ser amigas, entonces decidimos juntas no ser amigas de otra persona. Eso básicamente es lo que hacen los países en una unión aduanera. Deciden hacer un área de libre comercio entre ellos, pero poner políticas exteriores o restricciones en común para otros países. Es muy común el tema de la Unión Europea. A partir de ahora, la Unión Europea va a ser un ejemplo muy importante para cada una de las integraciones que vamos a hablar. Y pues también tenemos Mercosur, o el mercado de los países del sur de América del Sur. Bueno, antes de pasar, se me había olvidado acerca de los certificados de procedencia. Ahí está en la diapositiva. Y tiene que ver con que en la unión aduanera no son necesarios los certificados de procedencia. Los certificados de procedencia van a evitar el arbitraje dentro
del comercio. Es decir, que yo importo a un país con barrera arancelaria muy baja, pero luego lo exporto a un país con barreras arancelarias altas. Y ahí me gano, como quien dice, la diferencia. Ese arbitraje se evita en otras situaciones o en otros contextos. Pero en la unión aduanera eso no se ve. El certificado de procedencia no es necesario. Bueno, continuamos con el mercado común. Aquí retomo, ya hay un área libre de comercio, ya hay políticas exteriores en común o barreras externas en común, y ahora se va a añadir un flujo libre de factores de producción. Es decir, ya hay un flujo libre de bienes y servicios, ahora falta el factor de producción. Es decir, los trabajadores van a poder moverse entre estos estados participantes o estos estados miembros de una forma más libre. Y vuelve el ejemplo de la Unión Europea, porque a medida que vamos escalando y la integración se está volviendo aún más densa, son pocos los países que llegan hasta el punto más alto, que es de la Unión Política. Entonces, bueno, en la Unión Europea aquí hay libre tránsito de los factores de producción, que tenemos la tierra, capital, el trabajo, sin que haya ningún problema. La Unión Económica, que ya se está acercando a la cima, la Unión Económica va a reunir factores de producción, bienes, servicios, también va a permitir el tema de las competencias. Es decir, un país, para ser parte de una unión económica, le va a tocar de alguna forma soltar cierto poder sobre sus políticas o sobre sus políticas monetarias y fiscales, para poder cederla al ente regulador en este caso. Y ahí parte enseguida el punto de políticas. Es que los Estados miembros de una unión económica tienen políticas fiscales y políticas monetarias en común o muy parecidas. Y bueno, y la unión aduanera, es decir, que en una unión económica también se da una unión aduanera, porque estos países en conjunto tienen legislación externa contra otros países. Y no podía faltar la unión monetaria, que dentro de la escala viene pues antes de la unión política, pero que básicamente es muy parecida a la unión económica, porque la única diferencia fundamental entre una unión económica y una monetaria vendría siendo la unificación de la moneda. Cuando existe pues ya una moneda en común entre todos los países o todos los estados que hacen partícipe, pues sí se habla de una unión monetaria. Sin embargo, que exista una unión monetaria, pues es un grado bastante grande o bastante importante, porque eso significaría que sería un solo ente, es decir, un solo banco central que se encargaría de la producción y regulación de esta moneda. Ya los países miembros no tienen la soberanía para estar produciendo la moneda o para estar produciendo dinero de la forma en la que quieran, sino que ya va a estar regulado por un solo ente, y realmente se pierde bastante soberanía. Por eso es un tema tan controversial. Tenemos también la unión política que es el máximo esplendor de la integración económica, y es un tanto controversial la unión política, porque va a pedirle a los estados que renuncien de una u otra forma a parte de su soberanía para ser un solo estado reconocido democráticamente, que es el caso de la Unión Europea, que si bien tienen sus políticas monetarias y fiscales iguales, es necesario que para que tengan ese reconocimiento democrático entren a una unión política, y es el caso del Tratado de Maastricht de 1992, que es de los más famosos en la unión política, que había comentado acerca de una soberanía que se renuncia a una soberanía. Y para responder de forma muy breve esta pregunta y darle paso a mi compañera María José, quería poner el ejemplo de la Unión Europea, que ellos, para de una forma oficial pasar a una unión política, necesitarían de un ente unificador que hiciera las veces de gobierno, de un parlamento que hiciera las veces de legislación, y una cámara que representara pues las opiniones o los deseos de los ciudadanos. Entonces eso sería realmente algo difícil, porque entonces se dejaría de hablar de Francia, de Alemania, sino ya tendría que haber una nación
en ese sentido, para que tenga un reconocimiento democrático real, ¿ya? Y en ese sentido, pues la Unión Europea tiene una controversia, un dilema, más bien, sí, un dilema, porque la unión política se da históricamente porque un Estado se encuentra o sea, están atentando contra su seguridad nacional. Cuando un Estado se ve en esas situaciones, puede llegar a pensar o a considerar seriamente una unión política. Pero esas uniones políticas que se daban en los antes, esas uniones realmente se daban por directrices del líder, del dirigente, que no consultaba con los ciudadanos. Pero sabemos que hoy en día no es algo tan sencillo que un jefe de Estado pues decida simplemente unir dos países, fusionar dos países y no preguntar o no consultar con sus ciudadanos. Ese es el dilema que se encuentra la Unión Europea, porque a pesar de que tiene imperativos en el mercado del euro, porque el euro tiene sus fluctuaciones en la actualidad, tiene la contraparte del ciudadano, que si estaría o no de acuerdo con una unión política entre los estados. Como lo está diciendo mi compañera, una unión política es un conjunto de países se ponen de acuerdo de manera política y de su gobierno, lo que, como dice ella, es muy controversial porque no todos los países van a poder ceder para dejar su autonomía y su soberanía atrás por un conjunto de países. Todos los países tienen su gobernante y quieren tener su independencia a la hora de tomar decisiones acerca de su país. Y los ciudadanos también quieren hacer parte de esa toma de esas decisiones. Pero desde otra parte de la política comercial puede funcionar en la realidad, porque tenemos el ejemplo más cercano, que sería la Unión Europea, que poco a poco ha ido trazando su camino hasta llegar al punto de que hoy en día toda esta unión tiene la misma moneda, ya casi a un punto de una unión comercial una unión comercial. También está la parte de que ellos cuentan con ciertos tratados para poder manejar su unión política comercial de una manera un poco más fiscal, un poco más legal, tener una política comercial en toda la Unión Europea. Para mí sí se podría llegar a una realidad, podría funcionar en la realidad una política comercial, pero una política como tal, una unión política, sería muy difícil que todos los países se pudieran de acuerdo en todas sus políticas. Sí, Majo, la verdad estoy súper de acuerdo con lo que acabas de mencionar. La unión política es un nivel muy denso de integración y en la práctica es muy complicado. Y creo que para el ejemplo un botón, y es el Brexit. El Brexit, cuyo referendo vimos en 2016, que dividió completamente a Inglaterra en dos partes. El 52% votó a favor del Brexit y el resto, digamos, que votó en contra, polarizó el país completamente. Sin embargo, es un ejemplo, la libra esterlina, de que nunca existió una integración completamente homogénea de este país con la Unión Europea. Bueno, continuamos de una forma muy rápida con el efecto de la cooperación económica. Ahora sí vamos a hablar de números, estadísticas, porque bueno, los efectos definitivamente deben ser corroborados. Bueno, en los principales resultados, en este caso para la Unión Europea, como ya lo habíamos dicho, es de la que tiene mayor integración a nivel mundial. Vemos el tema de generar empleos. Entonces, por ejemplo, aquí la cifra dice que desde 1992 se han creado más de 2.5 millones de plazas de empleo por esa integración que existe. El tema, pues, de la inflación, que, bueno, sabemos que una deflación básicamente es una inflación negativa y que en teoría puede llegar a ser ayuda bastante al consumidor en cierto punto. Ya sabemos que los extremos no son buenos, inflación muy alta ni deflación muy baja, pero que sí ayuda y alivia un poco al consumidor. En este caso, pues se da una baja de la inflación en 6.1%.
1% por esa integración. También vemos el tema de las finanzas públicas, que hay una estabilidad, se presenta una estabilidad por una unificación de políticas fiscales y monetarias, una forma más centralizada de tomar las decisiones. Se ve el tema del crecimiento del PIB, que aquí vemos que en la Unión Europea en 2002 aumentó en el 2% o en 165.000 millones de euros en comparación con 1993. Vemos que un crecimiento del 2% traducido en 165.000 millones de euros es pues bastante dinero. El tema de las relaciones exteriores, es decir, mejorar la posición de la Comunidad Europea o de la Unión Europea frente a otros países, es decir, le da una posición importante a esta comunidad, sobre todo al momento de hacer negociaciones internacionales. Y pues claramente la competitividad que trae el comercio exterior es indiscutible. El estar de tú a tú con nuevas tecnologías y siempre estar mejorando pues estructuras de costos, estar en la eficiencia de la producción, siempre trae mejorías y bienestar pues para la población. Bueno, vamos a tocar el impacto de la integración económica en las empresas. Bueno, integración económica pues ha tenido muchas consecuencias. Una de ellas podemos decir que gracias a la estrategia política del GATT y de la OMC, como se ha mencionado anteriormente, para el libre comercio, también para la inversión extranjera directa y para las uniones regionales, para poder disminuir las barreras comerciales. Esto tiene como consecuencia que se pueda adoptar una política comercial exterior común y permite que los factores de producción circulen libremente entre los diferentes miembros de esta política comercial. Esto también da paso a nuevos mercados, donde nuevos mercados de aprovisionamiento, de venta y otros lugares de producción y de logística. También surgen aquí las empresas, las economías. Aquí también surgen lo que son las economías de escala, puesto que las empresas pueden reducir sus costos de producción, aprovechando que pueden ampliar su base de clientes dentro de este conjunto de países o bloque comercial. Esto trae también la consecuencia en sí misma de que se promueve la competitividad internacional de las empresas fuera de estos bloques comerciales, puesto que ellas al estar compitiendo con otras empresas de manera internacional buscan la rentabilidad, por tanto buscan mejorar su eficiencia, su eficacia, su calidad de producción, entre otras cosas. Bien. Por último tenemos las conclusiones y las perspectivas de todo este capítulo. Como lo hemos visto a lo largo de toda la exposición, hay un nivel notable de comercio mundial y de la inversión directa que se puede atribuir a los esfuerzos políticos de los acuerdos del GATT, hoy en día lo que conocemos como la OMC, que tienen como objetivo principal la apertura económica que beneficia a todos los países. Y también se tiene el hecho de que la integración regional se ha ido ampliando e intensificando. Bueno, eso sería todo en cuanto a nuestro debate. Muchas gracias por su atención y esperamos que este haya sido de su agrado.